El sonido agudo y rítmico del monitor cardíaco corta el aire denso de la suite presidencial de la clínica St. Clair como un cuchillo dentado, una cadencia electrónica que narra el desvanecimiento de una vida en tiempo real. En este santuario de mármol y seda egipcia, donde el olor dulzón de las orquídeas blancas intenta inútilmente camuflar el hedor metálico del miedo, Nia se retuerce sobre la cama con una violencia que contradice su fragilidad extrema. Sus manos, delgadas y temblorosas, con las uñas clavándose en las sábanas de 1000 hilos, buscan instintivamente su vientre abultado de 8 meses, un refugio biológico que ahora se siente como un campo de batalla bajo asedio. La luz fría y clínica de los equipos médicos resalta el sudor helado que perla su piel oscura, creando un contraste visual grotesco entre la opulencia dorada del mobiliario de diseño y la agonía cruda y visceral de una mujer que siente cómo sus órganos se incendian desde adentro, consumidos por un fuego químico invisible que nadie más parece querer apagar. El dolor no es simplemente físico, es una devastación sensorial que nubla la vista y hace que el techo estucado de la habitación gire en espirales nauseabundas. Nia intenta gritar, pero su garganta está cerrada, bloqueada por una espuma biliar que sube con la fuerza de una marea tóxica, ahogando sus cuerdas vocales y dejando salir solo gemidos guturales y desesperados. Cada espasmo muscular es una descarga eléctrica que recorre su columna vertebral, arqueando su espalda en una postura antinatural que desafía la anatomía humana, mientras sus ojos, inyectados en sangre y desorbitados, buscan frenéticamente un punto de anclaje en la habitación. Siente cómo su corazón galopa desbocado, un tambor frenético que golpea contra sus costillas amenazando con estallar, y sabe, con esa certeza primitiva y aterradora de los moribundos, que su cuerpo está fallando catastróficamente, no por enfermedad natural, sino porque alguien ha decidido apagarlo sistema por sistema. En el centro de este huracán de sufrimiento, el monitor fetal comienza a emitir una alarma diferente, un pitido más rápido y angustiante que señala la bradicardia del bebé, el sonido del corazón de su hijo desacelerando peligrosamente. Ese sonido es más doloroso que el fuego en su estómago. Es la confirmación auditiva de que la traición no solo la está matando a ella, sino que está asfixiando el futuro que lleva dentro. Nia lucha contra la parálisis inducida por las drogas, tratando de girar la cabeza hacia la fuente de ayuda, pero sus extremidades pesan toneladas, como si estuviera sumergida en mercurio denso. La desesperación se transforma en un pánico líquido que inunda su mente, gritándole que debe moverse, que debe proteger al niño, pero su cuerpo se ha convertido en una prisión de carne inerte que ya no obedece a su voluntad, dejándola expuesta, vulnerable y aterrorizada ante la inminencia de un final que no eligió. A solo unos metros de la cama, la figura de Adrian se recorta contra el ventanal panorámico que ofrece una vista espectacular y cruel de la ciudad iluminada, una mancha oscura de indiferencia en medio del caos. No se mueve para ayudarla, permanece estático, impecable en su traje a medida de corte italiano, consultando su reloj de pulsera con una calma que hiela la sangre más que la propia muerte. Su rostro es una máscara de mármol, desprovisto de cualquier empatía humana, observando el sufrimiento de su esposa con la misma curiosidad clínica y desapegada con la que uno miraría un experimento científico fallido. No hay pánico en sus ojos, solo una impaciencia calculada, una espera silenciosa para que el problema se resuelva por sí solo, confirmando sin palabras que este horror no es un accidente médico, sino la conclusión esperada de un plan meticulosamente trazado en la oscuridad. Junto a la cama, invadiendo el espacio personal de Nia con una proximidad depredadora, está Carla, la supuesta enfermera de confianza, cuyas manos enguantadas no buscan aliviar el dolor, sino asegurar el silencio. Con una sonrisa que no llega a sus ojos gélidos, Carla ajusta la vía intravenosa con una precisión mecánica. Sus movimientos son suaves, pero cargados de una amenaza implícita, como una serpiente que se enrosca antes de asfixiar. Se inclina sobre Nia, y su perfume floral, excesivo y empalagoso, golpea a la paciente como una bofetada, mezclándose con el olor a vómito y desinfectante. Carla murmura palabras vacías de consuelo. Ya pasará, shh, tranquila.
pero su tono tiene un subtexto de burla sádica, disfrutando del espectáculo de la degradación de una mujer que alguna vez fue poderosa y que ahora no es más que un cuerpo tembloroso a su merced. Nia intenta enfocar la mirada en Carla, intentando comunicar con los ojos lo que su boca no puede decir. Sé lo que estás haciendo, pero su visión se fragmenta en caleidoscopios de luz y sombra. La impotencia es absoluta. Está rodeada de tecnología de punta y lujo desenfrenado, pero se encuentra más sola que si estuviera en un desierto. La traición se siente física, una daga clavada en el pecho que duele más que los calambres abdominales. Las personas encargadas de su cuidado son sus verdugos, y la suite presidencial se ha transformado en una cámara de ejecución insonorizada. La realidad se distorsiona, los sonidos se alargan y se deforman, y la risa suave y casi imperceptible de Carla resuena en sus oídos como un trueno, confirmando que la locura que intentaron imputarle ahora se manifiesta como una pesadilla lúcida de la que no puede despertar. El colapso es inminente. La respiración de Nia se vuelve errática, boqueadas de aire superficiales que no logran oxigenar su sangre envenenada, mientras el mundo exterior comienza a desvanecerse en una neblina gris. Siente cómo la vida se le escapa por los dedos, cómo la conexión con su hijo se vuelve tenue. Un hilo de seda a punto de romperse bajo la tensión de la maldad humana. La indignación hierve en su interior, una furia impotente contra la injusticia de morir así, silenciada, manipulada y descartada como un objeto roto en medio de tanta riqueza. Es una muerte indigna, una eliminación sanitaria y fría diseñada para parecer una tragedia obstétrica, y esa verdad, clara y brillante en su mente moribunda, es lo último que se aferra a su conciencia antes de que la oscuridad comience a tragarla por completo. Justo antes de que sus ojos se cierren y el monitor emita un pitido continuo y devastador, Nia capta un último detalle. Adrian asiente levemente hacia Carla, un gesto imperceptible para el mundo pero monumental para ella, sellando el pacto de sangre. La oscuridad desciende, pesada y definitiva, pero en ese último segundo de lucidez, en el abismo del silencio forzado, queda flotando una promesa no dicha, una energía residual de venganza que sugiere que, aunque su cuerpo se rinda ahora, la verdad de lo que ocurrió en esta habitación dorada es demasiado grande, demasiado violenta y demasiado cruel para permanecer enterrada bajo las sábanas de seda para siempre. Antes de que la oscuridad revele los secretos del pasado, queremos invitarte a ser parte de esta historia. ¿Desde qué ciudad nos estás leyendo? ¿Y qué hora marca tu reloj en este momento de tensión? Cuéntanos en los comentarios. Dale un me gusta si ya sientes la injusticia en la piel y comparte este relato con esa persona que sabes que no soportaría una traición así. Tu compañía es la luz en este túnel narrativo. 7 días antes de que el caos estallara con la violencia de una tormenta eléctrica, la vida en la suite presidencial de la clínica St. Clair transcurría bajo una falsa y perturbadora serenidad, similar a la superficie calmada de un lago profundo y oscuro. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de terciopelo pesado, bañando la habitación en tonos dorados que hacían brillar el polvo en suspensión, creando una atmósfera onírica y letárgica que envolvía todo. Nia pasaba las horas sentada en un sillón de lectura importado, observando el movimiento de la ciudad desde su torre de marfil, sintiéndose extrañamente desconectada del mundo que bullía allá abajo. El silencio en la habitación era absoluto, diseñado arquitectónicamente para excluir cualquier ruido mundano, pero para Nia, ese aislamiento acústico se sentía menos como un lujo exclusivo y más como el vacío hermético de una cápsula espacial a la deriva, donde sus propios pensamientos resonaban con un eco solitario y aterrador. Su reflejo en el espejo del baño de mármol le devolvía la imagen de una mujer que se desvanecía lentamente, una sombra pálida de la vibrante modelo que una vez dominó las pasarelas internacionales con fuerza y carisma. Sus pómulos, antes definidos por la genética privilegiada y la salud, ahora sobresalían con una agudeza dolorosa bajo una piel que había perdido su brillo característico, tornándose grisácea y traslúcida como el papel antiguo. Nia se tocaba el rostro con dedos temblorosos, tratando de reconocerse en esos ojos hundidos rodeados de ojeras violáceas,
que delataban noches enteras de insomnio químico y ansiedad inducida. A pesar de estar rodeada de cremas y tratamientos de belleza que costaban más que el salario anual de una persona promedio, se sentía marchita, como una flor exótica cortada de su raíz y dejada en un jarrón de agua estancada, preservada artificialmente mientras su esencia vital se evaporaba sin remedio día tras día. Sin embargo, en medio de esa decadencia física progresiva, existía un núcleo de vida ardiente y esperanzador, su vientre. En los momentos de soledad, cuando las enfermeras no la vigilaban y Adrian estaba en sus reuniones de negocios, Nia bajaba la guardia y acariciaba la curva tensa de su abdomen con una devoción casi religiosa. Sentía las patadas de su hijo, movimientos vigorosos y decididos que le recordaban que, a pesar de su debilidad, su cuerpo estaba realizando el milagro supremo de la creación. Le hablaba en susurros, contándole historias sobre su propia infancia, sobre la fuerza de sus ancestros y sobre el mundo que lo esperaba afuera, prometiéndole que todo ese sufrimiento, esa extraña enfermedad que los médicos llamaban estrés prenatal severo, valdría la pena en el momento en que viera su rostro. Ese vínculo invisible era su única ancla a la realidad, la única razón por la que seguía luchando contra la niebla mental que amenazaba con consumirla por completo. Pero la lucha era desigual y agotadora. Cada mañana traía consigo una nueva ola de síntomas inexplicables que los médicos descartaban con una condescendencia profesional irritante. Las náuseas no eran las típicas del embarazo, eran violentas, acompañadas de un sabor metálico persistente en la boca que alteraba el gusto de cualquier alimento, haciendo que incluso sus platos favoritos le resultaran repulsivos. Los mareos eran vertiginosos, episodios repentinos donde el suelo parecía inclinarse bajo sus pies, obligándola a aferrarse a los muebles para no colapsar. Nia intentaba explicar que sentía que su sangre ardía, que sus músculos se contraían solos, pero sus quejas eran anotadas en una tablet con una sonrisa paciente y una nueva dosis de sedantes seguros para el bebé. La impotencia de no ser escuchada, de ser tratada como una histérica en su propio lecho de dolor, comenzaba a fracturar su confianza en su propia percepción de la realidad. El ambiente de la clínica, diseñado para ofrecer el máximo confort, paradójicamente exacerbaba su sensación de encierro y vigilancia constante. Las flores frescas que llegaban diariamente, arreglos extravagantes de orquídeas y lirios enviados por socios de Adrian y conocidos sociales, llenaban la suite con un aroma sofocante que a Nia le recordaba inevitablemente a una funeraria de lujo. Nadie venía a visitarla realmente. Las tarjetas decían, «Recupérate pronto», pero la letra era siempre la misma caligrafía impersonal de la secretaria de su marido. Nia se sentía como una pieza de exhibición valiosa que se había roto y necesitaba ser reparada en secreto, lejos de las miradas curiosas del público, escondida bajo capas de discreción médica y privilegios VIP que servían más para ocultar la verdad que para curar la enfermedad. La rutina médica era un ritual cronometrado y frío que dictaba cada aspecto de su existencia, despojándola de cualquier autonomía o decisión sobre su propio cuerpo. A las 8 de la mañana, entraba el equipo de enfermería para medir sus constantes vitales. A las 9, llegaba el desayuno estrictamente controlado. A las 10, la primera ronda de pastillas de colores brillantes que ella tragaba obedientemente, confiando ciegamente en que eran vitaminas y suplementos necesarios. Nia, que siempre había sido una mujer independiente y fuerte, se encontraba ahora pidiendo permiso para ir al baño o para abrir una ventana, reducida a una condición infantil por un sistema que priorizaba el protocolo sobre la empatía. Esa pérdida de control era devastadora, una erosión lenta de su identidad que la hacía cuestionarse si realmente estaba perdiendo la razón, tal como Adrian sugería con tanta dulzura preocupada. Adrian, su esposo, era una presencia constante pero emocionalmente distante, un espectro impecable que entraba y salía de la habitación, dejando una estela de colonia costosa y tensión no resuelta. Se sentaba junto a su cama, tomando su mano con una suavidad ensayada, pero sus ojos rara vez se encontraban con los de ella. Siempre estaban fijos en su teléfono, revisando correos o acciones de la bolsa,
como si la enfermedad de su esposa fuera un inconveniente administrativo, más en su agenda apretada. Cuando Nia intentaba hablarle de sus miedos, de la sensación de que algo no estaba bien con el tratamiento, él suspiraba con una paciencia exagerada, acariciándole el pelo como se hace con un niño asustado por una pesadilla, y le repetía el guión aprendido: «Cariño, los médicos saben lo que hacen. Estás muy alterada. Necesitas descansar más». Esas palabras, «necesitas descansar», se habían convertido en una sentencia, un mantra repetido hasta la saciedad, para justificar su sedación progresiva y su aislamiento del mundo exterior. Nia comenzaba a dudar de sus propios recuerdos, olvidaba conversaciones que acababan de ocurrir, perdía el hilo de sus pensamientos a mitad de una frase, y se encontraba mirando al vacío durante horas sin noción del tiempo. El miedo a la locura, sembrado sutilmente por Adrian y regado por los medicamentos, empezaba a echar raíces profundas en su mente. ¿Y si realmente estaba imaginando el dolor? ¿Y si el sabor metálico era solo un síntoma de su psicosis? La duda era el veneno más potente, paralizando su instinto de supervivencia y haciéndola dependiente de las mismas personas que la estaban destruyendo. A pesar de la confusión mental, había momentos de lucidez aterradora, instantes breves en los que la niebla se levantaba y Nia sentía un peligro inminente y visceral. Ocurría generalmente por la noche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban como ojos distantes y el hospital quedaba en un silencio sepulcral. En esas horas muertas, observaba las sombras en la habitación y sentía que no estaba sola, que había una malicia latente escondida en los pliegues de las cortinas y en el zumbido de los aparatos electrónicos. Su corazón se aceleraba sin motivo aparente, una taquicardia de advertencia que su cuerpo enviaba desesperadamente, gritándole que huyera, que escapara de esa jaula de oro antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando intentaba levantarse, sus piernas fallaban, pesadas como plomo, recordándole cruelmente su cautiverio físico. La figura de Carla, la enfermera privada, se integraba en este paisaje de pesadilla con una naturalidad inquietante, siempre presente en el borde de la visión periférica de Nia. Carla no era como las otras enfermeras. Su uniforme siempre parecía más ajustado, su maquillaje impecable incluso en los turnos de madrugada, y su trato con Nia oscilaba entre una dulzura empalagosa y una frialdad robótica. Nia notaba cómo Carla la observaba mientras comía o tomaba sus medicinas, una mirada escrutadora y analítica que carecía de cualquier calidez humana. A veces, Nia sorprendía a Carla cuchicheando con Adrian en el pasillo, conversaciones que se cortaban abruptamente cuando ella se movía en la cama, dejando un aire de complicidad secreta flotando en el ambiente que erizaba la piel de la paciente. La dependencia de Nia hacia Carla y Adrian era total y humillante. Ellos controlaban su acceso al mundo, su alimentación, su medicación y hasta la temperatura de su habitación. Nia se veía obligada a agradecerles cada pequeño gesto, cada vaso de agua, cada ajuste de almohada, atrapada en una dinámica de gratitud forzada hacia sus carceleros. Se sentía culpable por desconfiar de ellos, reprendiéndose a sí misma por ser paranoica e ingrata con el hombre que pagaba los mejores médicos para salvarla. Esa culpa era otra capa de la manipulación, una herramienta psicológica diseñada para mantenerla dócil y cooperativa mientras su cuerpo se deterioraba, asegurando que no opusiera resistencia al proceso lento de su propia aniquilación. El entorno físico de la suite, con todo su lujo obsceno, contrastaba violentamente con la realidad biológica cruda que Nia experimentaba en su propia carne. Las sábanas de seda egipcia se empapaban de su sudor febril. El baño de mármol era testigo de sus vómitos violentos. La vista panorámica solo servía para recordarle la inmensidad del mundo del que había sido excluida. La riqueza no podía comprar alivio, solo podía comprar privacidad para el sufrimiento, convirtiendo el dolor en un espectáculo exclusivo para una audiencia de uno. Nia empezaba a odiar la belleza de la habitación, deseando estar en una sala común, ruidosa y fea, pero llena de vida real y testigos, lejos de esa perfección estéril y silenciosa que olía a muerte perfumada. En sus sueños, cuando lograba dormir, Nia regresaba a su infancia,
a días de sol y risas, corriendo libre sin el peso de su vientre ni la bruma de las drogas. Pero esos sueños siempre terminaban abruptamente, transformándose en pesadillas donde corría por pasillos interminables de hospital, perseguida por sombras sin rostro que llevaban jeringas gigantes. Despertaba sobresaltada, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo en la garganta, solo para encontrar la habitación en penumbra y la luz roja del monitor parpadeando como un ojo maligno que nunca dormía. La línea entre la pesadilla y la vigilia se borraba cada vez más, dejándola en un estado de terror constante y agotamiento profundo. A medida que pasaban los días, la esperanza de Nia comenzaba a erosionarse, reemplazada por una resignación oscura y pesada. Dejó de preguntar por qué se sentía mal y comenzó a aceptar el dolor como su nueva normalidad, integrándolo en su rutina diaria como un compañero indeseado pero inevitable. Dejó de luchar contra la somnolencia y se dejó llevar por la corriente de los sedantes, flotando en un limbo donde nada importaba demasiado, excepto el latido rítmico de su bebé. Esa pasividad era lo que Adrian y Carla buscaban, el triunfo de su estrategia de desgaste, convertir a una mujer fuerte y vital en un objeto pasivo, listo para ser descartado cuando llegara el momento oportuno. Sin embargo, incluso en su estado más débil, el instinto maternal de Nia permanecía alerta, una brasa encendida bajo las cenizas de su conciencia. Había momentos en que, al mirar a Adrian, sentía un destello de repulsión instintiva, una voz interior que le decía que ese hombre no era su salvador, sino su amenaza. Eran intuiciones fugaces, rápidamente sofocadas por la lógica manipulada y la fatiga, pero existían pequeñas grietas en la narrativa perfecta que él había construido a su alrededor. Nia no podía articularlo, no tenía pruebas, pero su cuerpo sabía lo que su mente se negaba a aceptar, que el peligro no venía de una enfermedad interna, sino de la mano que sostenía la suya. La soledad de Nia era absoluta, una isla desierta en medio de un océano de gente. Tenía un teléfono, pero Adrian lo había configurado para filtrar llamadas estresantes, aislándola efectivamente de sus amigos y familiares lejanos. «No queremos que te alteres», decía él, y ella asentía, demasiado cansada para discutir. Así, sus únicas interacciones eran con el personal pagado para mentirle o ignorarla, creando una burbuja de realidad distorsionada, donde lo anormal se volvía cotidiano. Nia vivía esperando el próximo control médico, la próxima visita, cualquier cosa que rompiera la monotonía del miedo, sin saber que cada intervención la acercaba un paso más al abismo. El día anterior al evento catastrófico, Nia tuvo un momento de extraña claridad mientras observaba una tormenta formarse sobre la ciudad. Las nubes oscuras se arremolinaban en el horizonte, reflejando la turbulencia interna que ella sentía. Por primera vez en semanas, se permitió llorar, no por dolor físico, sino por una profunda y abrumadora tristeza, el duelo anticipado por la vida que sentía que estaba perdiendo. Lloró por la mujer que había sido, por la madre que quería ser, y por la extraña sensación de despedida que impregnaba el aire. Fue un llanto silencioso y solitario, absorbido por las almohadas de plumas, un testimonio mudo de su sufrimiento invisible antes de que la tormenta real golpeara con toda su furia. Así, la escena estaba preparada, los actores en sus posiciones y la víctima debilitada hasta el punto de quiebre. La calma en la suite presidencial era engañosa, una pausa dramática antes del clímax, cargada de una electricidad estática que presagiaba violencia. Nia acariciaba su vientre una última vez en esa relativa paz, ajena a que las pastillas que tomaría esa noche no serían solo otra dosis de sedantes, sino el catalizador que haría estallar su mundo en pedazos, transformando esa habitación de lujo en la escena de un crimen atroz que cambiaría su vida para siempre. La relación entre Adrian y Nia se había transformado en una obra de teatro grotesca, donde el escenario público y la realidad privada eran mundos opuestos e irreconciliables. Ante los ojos del equipo médico y los visitantes ocasionales, Adrian desempeñaba el papel del esposo mártir a la perfección, un hombre cargando estoicamente con el peso de una esposa mentalmente inestable y un embarazo complicado. Saludaba a las enfermeras con una calidez encantadora, repartía propinas generosas
y hablaba con voz quebrada sobre su preocupación constante, construyendo meticulosamente una reputación de santidad inquebrantable. Sin embargo, en el instante preciso en que la puerta de la suite se cerraba, bloqueando al mundo exterior, su postura se relajaba en una indiferencia glacial. La sonrisa se borraba como si nunca hubiera existido y sus ojos, antes llenos de falsa empatía, se volvían vacíos y calculadores, escaneando a Nia no como a su amada esposa, sino como a un activo defectuoso que se depreciaba rápidamente. En la intimidad forzada de la habitación, el abuso psicológico se manifestaba no con gritos, sino con un silencio agresivo y comentarios quirúrgicamente diseñados para desestabilizar. Cuando Nia intentaba hablar sobre sus síntomas físicos, Adrian suspiraba con una mezcla de aburrimiento y condescendencia, mirándola por encima de sus gafas de lectura, como si estuviera tratando con una niña petulante. «Cariño, ya hablamos de esto», decía con un tono suave y venenoso. «El doctor dice que tu umbral del dolor es muy bajo debido a tu ansiedad. No es real. Es tu mente jugándote trucos otra vez». Esta negación sistemática de su realidad física era una tortura sutil, obligando a Nia a dudar de sus propios nervios y sentidos, sembrando la semilla aterradora de que quizás él tenía razón y ella estaba perdiendo la cordura, convirtiéndose en la loca que él describía a los demás. Carla, la enfermera de confianza, se movía por la habitación como una sombra omnipresente, reforzando la narrativa de Adrian con una eficiencia militar disfrazada de cuidados médicos. Su presencia añadía una capa de humillación constante. Nia podía sentir la electricidad estática entre su esposo y la enfermera, un lenguaje corporal de miradas furtivas y roces accidentales que ocurrían justo en el borde de su campo visual. Mientras Carla le acomodaba las almohadas o le tomaba la presión, Nia percibía un desprecio apenas velado en sus manos, toques que eran técnicamente correctos pero carentes de cualquier humanidad. Carla no le hablaba directamente a menos que fuera necesario, dirigiéndose siempre a Adrian para informar sobre el estado de la paciente, reduciendo a Nia a un objeto de tercera persona en su propia habitación, un mueble más que necesitaba mantenimiento básico. La dinámica de poder financiero también jugaba un papel crucial en esta degeneración lenta, invirtiendo los roles de manera perversa. Aunque la inmensa fortuna y la empresa farmacéutica pertenecían legalmente a la familia de Nia, era Adrian quien ahora sostenía la pluma y el control, aprovechando la debilidad de su esposa para consolidar su dominio. Bajo el pretexto de aliviar su carga, le acercaba documentos legales complejos en sus momentos de mayor aturdimiento medicado, guiando su mano temblorosa para firmar transferencias de activos y poderes notariales. «Es para proteger el futuro del bebé», mentía sin parpadear, mientras Nia, mareada y confundida, garabateaba su nombre, entregando su legado trozo a trozo, demasiado agotada para leer la letra pequeña que la despojaba de su autonomía financiera y la dejaba a merced de la generosidad de su verdugo. Nia luchaba internamente contra una disonancia cognitiva desgarradora, intentando reconciliar al hombre frío que tenía delante con el recuerdo del encantador pretendiente que la había enamorado años atrás. En sus momentos de lucidez, se aferraba a memorias fragmentadas de felicidad, buscando desesperadamente una justificación para el comportamiento actual de Adrian. El estrés de la empresa, el miedo por el embarazo de riesgo, la presión social. Se culpaba a sí misma, pensando que tal vez su enfermedad lo había alejado, que se había vuelto una carga insoportable y que merecía ese trato distante. Esta culpa era el combustible del que se alimentaba Adrian, manipulando su necesidad de aprobación y afecto para mantenerla sumisa, alternando momentos de crueldad con migajas de atención que la mantenían enganchada a la esperanza tóxica de que todo volvería a ser como antes. El aislamiento se profundizaba cada día, con la confiscación gradual de sus medios de comunicación con el exterior, ejecutada bajo la máscara de la protección médica estricta. Un día, Adrian retiró su teléfono móvil de la mesa de noche con una suavidad paternal, alegando que la luz de la pantalla y las noticias alteraban su presión arterial y ponían en riesgo al bebé. «Necesitas desconexión total para sanar», sentenció, guardando el dispositivo en su bolsillo interior.
Al cortar esa línea vital, Adrian se convirtió en el único filtro de la realidad para Nia. Ella solo sabía lo que él quería que supiera, escuchaba solo lo que él quería decirle. Se sentía como una prisionera en una torre de cristal, gritando en un vacío donde nadie podía oírla, mientras el mundo exterior seguía girando, ajeno a su secuestro emocional en plena vista. La tensión en la habitación crecía hasta volverse casi irrespirable, una atmósfera cargada de presagios oscuros donde cada sonido se magnificaba y cada silencio pesaba toneladas. Nia comenzó a notar patrones inquietantes. Sus peores crisis de dolor siempre ocurrían poco después de que Carla le administrara ciertos medicamentos especiales, y las sonrisas de Adrian coincidían con sus momentos de mayor debilidad. Intentaba escupir las pastillas cuando no miraban, pero ellos siempre estaban vigilantes, forzando la ingesta con una insistencia que rozaba la violencia física. La confianza, ese pilar fundamental del matrimonio y la medicina, se había erosionado por completo, dejando en su lugar un terror instintivo y primario que le erizaba la piel cada vez que Adrian se acercaba a la cama, un miedo animal que le advertía que estaba durmiendo con el enemigo. Así, la escena estaba dispuesta para el colapso final. La red de mentiras estaba tejida, las defensas de Nia desmanteladas y los agresores envalentonados por su impunidad aparente. La suite presidencial, con sus lujos obscenos y su aire acondicionado perfecto, se había convertido en una cámara de tortura psicológica donde el tiempo se dilataba y la esperanza se asfixiaba. Nia, acorralada y debilitada, sentía en sus entrañas que algo terrible estaba a punto de suceder, una tragedia que iba más allá de la negligencia o el desamor. La degeneración de su relación había llegado a su punto de no retorno, y la indiferencia fría de Adrian estaba a punto de transformarse en una acción directa y devastadora, rompiendo la calma tensa para dar paso al horror absoluto que se avecinaba. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado y asfixiante, transformando la ventana panorámica de la suite en un espejo negro que reflejaba la tensión claustrofóbica del interior. Adrian permanecía de pie frente al cristal, de espaldas a la cama, observando las luces distantes de los rascacielos con la postura rígida y dominante de un emperador, contemplando un reino que creía merecer por derecho divino. Su silueta, recortada contra el resplandor urbano, proyectaba una sombra alargada que se extendía por la alfombra persa hasta tocar los pies de la cama de Nia, una invasión simbólica de su espacio vital. No había relajación en sus hombros, solo una tensión cinética contenida, la de un depredador que ha acechado a su presa durante demasiado tiempo y cuya paciencia está llegando a su límite biológico, listo para dar el zarpazo final que acabe con la farsa. Se giró lentamente, y la luz artificial de la habitación capturó los ángulos afilados de su rostro, revelando una belleza masculina que se había vuelto grotesca por la falta de humanidad en sus ojos. Adrian era un hombre meticuloso en su crueldad. Su traje de diseñador no tenía ni una arruga, su cabello estaba peinado con precisión milimétrica, y sus manos, cuidadas y suaves, no parecían las manos de un hombre capaz de violencia, sino las de un pianista o un cirujano. Sin embargo, la forma en que miraba su reloj, tamborileando los dedos sobre la esfera de zafiro, delataba una ansiedad fría y pragmática. No estaba preocupado por la salud de su esposa, estaba calculando tiempos, ajustando cronogramas mentales y asegurándose de que la coartada que estaba a punto de fabricar encajara perfectamente en los registros del hospital. Carla, la cómplice silenciosa, se materializó desde las sombras del rincón donde preparaba el equipo médico, moviéndose con la eficiencia sigilosa de un gato callejero que ha encontrado un hogar lujoso. Su presencia en la habitación ya no era la de una enfermera subordinada. Había una familiaridad insolente en la forma en que se apoyaba contra la pared, cruzando los brazos mientras intercambiaba una mirada cargada de significado con Adrian. No necesitaban palabras. Sus ojos compartían un secreto oscuro y excitante, una anticipación eléctrica por el acto que estaban a punto de cometer. Carla se alisó el uniforme blanco, un gesto que debería haber transmitido higiene y profesionalismo, pero que en ella parecía una burla, una forma de resaltar las curvas de su cuerpo frente al hombre de otra mujer, justo delante de la esposa moribunda. El aire en la suite se volvió denso,
cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Nia se erizara bajo las sábanas. Podía oler la colonia de Adrian, una mezcla costosa de sándalo y especias que antes le resultaba reconfortante, pero que ahora le provocaba náuseas, invadiendo sus fosas nasales como un gas tóxico. El aroma se mezclaba con el olor antiséptico de Carla y el dulzor podrido de las flores marchitas, creando un buquete olfativo que gritaba peligro. Nia intentó regular su respiración, pero el monitor cardíaco la traicionaba, acelerando su ritmo en un bip, bip, bip constante que llenaba los silencios incómodos, anunciando su miedo a cualquiera que supiera escuchar. Se sentía pequeña, una intrusa en su propia tragedia, observando cómo los dos villanos reconfiguraban el escenario a su alrededor. Adrian caminó hacia la cama con pasos lentos y deliberados, el sonido de sus zapatos de cuero italiano resonando en el suelo de madera pulida como martillazos secos. Se detuvo justo al lado de la cabecera, invadiendo el campo visual de Nia, obligándola a mirarlo hacia arriba, enfatizando su posición de poder. «¿Cómo nos sentimos esta noche, cariño?», preguntó, su voz goteando una miel falsa que apenas cubría el veneno subyacente. No esperaba una respuesta real, era una pregunta retórica, parte del guión que recitaba por si acaso hubiera micrófonos ocultos o enfermeras escuchando tras la puerta. Sus ojos, sin embargo, estaban fríos como el hielo, escudriñando su rostro en busca de signos de resistencia, evaluando cuánta vida le quedaba por apagar. Nia intentó hablar, pero su boca estaba seca, pastosa por los medicamentos anteriores. «Tengo sed», logró susurrar, su voz quebrada y débil. Adrian sonrió, pero no se movió para servirle agua. En su lugar, miró a Carla, quien asintió lentamente y comenzó a preparar un vaso, tardando deliberadamente, haciendo tintinear la jarra de cristal con una lentitud exasperante. Era un juego de poder minúsculo y cruel, demostrarle a Nia que incluso sus necesidades fisiológicas más básicas dependían de su voluntad. La sed de Nia se convirtió en un instrumento de tortura, un recordatorio físico de su total dependencia. Adrian acarició la mano de Nia mientras esperaban, pero su tacto era frío y clínico, desprovisto de cualquier afecto, como quien inspecciona la calidad de una mercancía antes de desecharla. «Estás muy pálida, Snea», comentó Adrian, inclinándose más cerca, su aliento rozando la oreja de ella. «Te lo dije, esta obsesión tuya, esta paranoia, te está consumiendo». Sus palabras eran cuchillos envueltos en seda, diseñados para desorientarla. Él reescribía la realidad en tiempo real, convirtiendo los síntomas del envenenamiento que él mismo orquestaba en pruebas de su inestabilidad mental. Nia quería gritarle que él era el causante, pero la lógica se le escapaba, escurridiza como el agua entre los dedos. La confusión mental inducida por los fármacos le hacía dudar. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si realmente estaba loca? Esa duda era el triunfo supremo de Adrian, la colonización total de su mente antes de destruir su cuerpo. Carla se acercó finalmente con el agua y la bandeja de medicamentos. La luz de la lámpara de lectura se reflejaba en el metal quirúrgico de la bandeja, creando destellos hirientes. «Hora de tus vitaminas, oh querida», dijo Carla, con un tono que oscilaba entre la condescendencia maternal y la burla abierta. Su sonrisa era perfecta, mostrando dientes blancos y alineados, pero sus ojos estaban muertos, fijos en la tarea de preparar la dosis letal. Nia observó las manos de Carla. Eran firmes, sin el menor temblor de culpa. La enfermera manipulaba los frascos con una destreza practicada, ocultando la etiqueta del medicamento real bajo la palma de su mano. Un truco de magia negra ejecutado a plena vista. El ambiente sonoro de la habitación cambió sutilmente. El zumbido del aire acondicionado pareció intensificarse, convirtiéndose en un rugido sordo que aislaba a los tres del resto del hospital. Fuera de esa habitación, había médicos, guardias y otros pacientes, pero dentro, en ese microcosmos de lujo y horror, las reglas sociales no aplicaban. Adrian se sentó en el borde de la cama, hundiendo el colchón con su peso, atrapando las piernas de Nia bajo su cuerpo. La inmovilizó sin usar la fuerza, simplemente ocupando el espacio, bloqueando cualquier posible vía de escape. Nia sintió el peso de él,
como una losa de granito. Una presión física que le dificultaba respirar, comprimiendo sus pulmones ya fatigados. El doctor dijo que estas son nuevas, mintió Adrian suavemente, anticipándose a cualquier pregunta de Nia, al ver que las pastillas tenían un color diferente al habitual. Son más fuertes, para ayudarte a descansar de verdad. Necesitas dormir, Nia. Tu cerebro necesita apagarse. La frase apagarse flotó en el aire con una ambigüedad terrorífica. Nia miró las pastillas en la pequeña copa de plástico, 2 cápsulas rojas y una blanca, brillantes y letales como bayas venenosas. Su instinto le gritó que cerrara la boca, que apretara los dientes, pero su cuerpo estaba demasiado exhausto para obedecer a la alarma primitiva del miedo. Adrian tomó la copa de las manos de Carla y la sostuvo frente a los labios de Nia. «Hazlo por el bebé», susurró, utilizando la carta de triunfo definitiva, la manipulación emocional más baja posible. Sabía que Nia haría cualquier cosa, soportaría cualquier dolor, si creía que eso salvaría a su hijo. La crueldad de usar su amor maternal como arma para su propia destrucción era de una vileza incalculable. Nia miró a Adrian a los ojos, buscando algún rastro del hombre con el que se había casado, algún destello de duda o arrepentimiento. No encontró nada más que un abismo oscuro y una impaciencia apenas contenida. Él ya no estaba allí. Lo que quedaba era solo avaricia envuelta en piel humana. El silencio se estiró hasta volverse insoportable, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Carla observaba desde el otro lado de la cama, con las manos entrelazadas delante de su regazo, expectante como una espectadora en primera fila de una ejecución. Podía oírse el tráfico lejano de la ciudad, sirenas distantes que sonaban como lamentos de otro mundo, recordatorios de que la vida continuaba indiferente afuera. Pero allí dentro, el tiempo se había detenido en ese gesto, la mano de Adrian ofreciendo la muerte, la boca de Nia dudando, el destino pendiendo de un hilo. La atmósfera estaba tan cargada que parecía que una sola chispa podría incendiar el oxígeno. Nia intentó girar la cara, un gesto débil de rechazo. «No quiero, me hacen sentir mal», balbuceó, las lágrimas comenzando a acumularse en las esquinas de sus ojos. La máscara de Adrian se deslizó por una fracción de segundo. Sus dedos se apretaron alrededor de la copa de plástico, arrugándola ligeramente. Un tic nervioso apareció en su mandíbula, un movimiento muscular involuntario que delataba su furia contenida ante la desobediencia. «No seas difícil, Nia», dijo, su voz bajando una octava, perdiendo la dulzura y volviéndose áspera y autoritaria. «No tenemos toda la noche para tus dramas». El uso del plural, tenemos, incluía a Carla y excluía a Nia, confirmando su soledad absoluta. Carla dio un paso adelante, invadiendo aún más el espacio personal de Nia. «¿Quieres que llame al doctor y le diga que te niegas a cooperar? ¿Que estás teniendo otro episodio histérico?», amenazó suavemente. La amenaza de ser etiquetada oficialmente como histérica o incapaz aterrorizaba a Nia, pues sabía que eso podría llevar a que le quitaran al bebé al nacer. Era una encerrona perfecta, tomar el veneno o perder a su hijo legalmente. La perversidad de la elección la paralizó. Miró de Carla a Adrian, dándose cuenta de la coordinación perfecta de sus ataques, una danza macabra que habían ensayado a sus espaldas. El contraste entre la violencia psicológica y el entorno era obsceno. La luz cálida de las lámparas de diseño bañaba la escena en tonos ámbar, suavizando las sombras, haciendo que todo pareciera íntimo y acogedor si se miraba desde lejos sin audio. Las orquídeas blancas seguían inmaculadas en su jarrón de cristal, testigos mudos de la conspiración. La ropa de cama de seda brillaba bajo la luz. Todo era hermoso, caro y perfecto, excepto la mujer negra temblando en el centro, cuya vida estaba siendo tasada y vendida por los 2 depredadores blancos que la rodeaban. El lujo no era un refugio, era el camuflaje perfecto para la barbarie. Adrian suspiró, un sonido exasperado que rompió el momento de duda. Se puso de pie, su sombra cayendo sobre Nia como una lápida. «Bien, si no puedes hacerlo sola, te ayudaremos. Es por tu propio bien», hizo un gesto a Carla. La enfermera se movió rápidamente, colocándose al otro lado de la cama. Ahora estaban flanqueándola,
2 torres de amenaza bloqueando cualquier salida. Nia sintió el pánico subir por su garganta, un sabor ácido y metálico. Su corazón golpeaba contra sus costillas con tanta fuerza que le dolía el pecho. Sabía que el momento de la conversación había terminado y que la violencia física, aunque disfrazada de procedimiento médico, estaba a punto de comenzar. Carla tomó la jarra de agua con una mano y con la otra se preparó para sostener la cabeza de Nia. Sus dedos, fríos y fuertes, se cerraron alrededor de la nuca de la paciente, un agarre que fingía ser de apoyo, pero que en realidad era una llave de inmovilización. «Abre la boca, cariño», ordenó Carla, su voz desprovista ya de cualquier pretensión de amabilidad. Adrian se inclinó sobre ella, acercando las pastillas, su rostro tan cerca del de Nia, que ella podía ver los poros de su piel y la ausencia total de luz en sus pupilas. La proximidad era invasiva, terrorífica, una violación de su espacio íntimo. Nia miró el monitor fetal una última vez, viendo los números verdes que representaban la vida de su hijo. 140 latidos por minuto, fuertes, vivos. Sintió una oleada de desesperación y amor feroz. Quiso patear, gritar, morder la mano de Adrian, pero sus músculos estaban flácidos por días de sedación acumulada. Su cuerpo era una prisión de carne que no respondía a los gritos de su mente. Solo podía mirar, con los ojos muy abiertos por el terror, mientras la mano de Adrian se acercaba inexorablemente a sus labios, portando la destrucción química que acabaría con todo. El zumbido del aire acondicionado pareció detenerse. El mundo se redujo a ese triángulo de miradas, el desprecio de Adrian, la malicia de Carla y el terror puro de Nia. La tensión había llegado a su punto máximo, una burbuja a punto de estallar. No había vuelta atrás. Las máscaras habían caído por completo y el monstruo real se había revelado en toda su magnitud. Adrian ya no fingía. Su expresión era de pura determinación ejecutora. Iba a terminar lo que había empezado, sin importar el costo, sin importar el dolor, sin importar la vida que estaba a punto de extinguir. En ese último instante de quietud, antes de la agresión, Nia comprendió la verdad absoluta de su situación. No estaba enferma, estaba siendo asesinada, y esa revelación, clara y devastadora, brilló en su mente como un relámpago justo antes de que los dedos de Adrian forzaran su mandíbula y la pesadilla comenzara de verdad. La escalada había terminado. Ahora solo quedaba la caída libre hacia el abismo. La agresión física comenzó con una brutalidad mecánica y silenciosa, despojada de cualquier pretensión de cuidado médico. Adrian apretó los dedos contra las mejillas de Nia con una fuerza que blanqueó sus nudillos, forzando la apertura de su mandíbula hasta que los tendones de ella crujieron bajo la presión. No hubo golpes teatrales, solo la violencia eficiente de la sumisión forzada. Carla, con una precisión gélida, volcó el contenido de la copa de plástico en la boca abierta de Nia, seguido inmediatamente por un torrente de agua de la jarra que inundó su garganta, provocando un reflejo de ahogamiento instintivo. Nia intentó escupir, toser, expulsar el veneno, pero la mano de Adrian bloqueaba su boca, sellando sus labios y nariz simultáneamente, obligando a su cuerpo a tragar por pura necesidad de supervivencia para poder respirar de nuevo. Sintió las cápsulas bajar por su esófago como piedras calientes, rasgando la mucosa, una invasión física que marcó el momento exacto en que su esposo se convirtió en su verdugo activo. Apenas unos segundos después de la ingesta forzada, el cuerpo de Nia reaccionó con una violencia química aterradora, como si hubiera tragado brasas encendidas en lugar de medicinas. Una ola de calor abrasador explotó en su estómago, irradiando hacia sus extremidades con la velocidad de un incendio forestal. No era una náusea normal, era una rebelión celular masiva, una señal de alarma biológica que gritaba que había sido envenenada. Su visión se tiñó de rojo en los bordes, y el dolor abdominal se agudizó hasta convertirse en una lanza que la atravesaba de lado a lado, doblándola sobre el colchón. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un gorgoteo ahogado, una mezcla de saliva y bilis que empezaba a acumularse rápidamente, bloqueando sus vías respiratorias, mientras sus pulmones luchaban por encontrar oxígeno
en un aire que de repente parecía haberse vuelto sólido. Entonces comenzaron las convulsiones, sacudiendo su cuerpo con una fuerza demoníaca que desafiaba toda anatomía humana. La espalda de Nia se arqueó violentamente, levantándose de la cama en un arco de histeria física, sus talones tamborileando frenéticamente contra el colchón. Sus brazos, antes débiles y pesados, se agitaron en el aire con espasmos incontrolables, golpeando las barandas de seguridad de la cama con un sonido metálico y seco. Sus ojos se volvieron hacia atrás, mostrando solo la esclerótica blanca veteada de rojo, mientras una espuma rosada comenzaba a brotar de la comisura de sus labios. Era la imagen de la destrucción total, un cuerpo desmoronándose en tiempo real, bajo el asalto de un cóctel farmacológico diseñado para matar o incapacitar permanentemente, todo ocurriendo bajo la mirada impasible de las orquídeas blancas. El sonido en la habitación cambió drásticamente. El zumbido constante del aire acondicionado fue reemplazado por el chillido agudo y urgente de las alarmas médicas. El monitor fetal, que hasta entonces había marcado un ritmo constante, comenzó a emitir un tono discordante y rápido que pronto descendió a un pitido lento y grave, la bradicardia fetal. Ese sonido era el grito de auxilio de su hijo, cuyo pequeño corazón luchaba contra la toxicidad que inundaba la sangre de su madre. Para Nia, en su estado de semi-inconsciencia, ese sonido era más doloroso que los espasmos musculares. Era la confirmación auditiva de que la vida dentro de ella se estaba apagando, asfixiada por la misma mano que había prometido protegerla. Cada pitido lento era un martillazo en su alma, una cuenta regresiva hacia una tragedia irreversible. Adrian, al ver el efecto inmediato y devastador de la dosis, soltó a Nia y retrocedió rápidamente, como si el contacto físico con su sufrimiento pudiera manchar su traje impecable. Se alisó la chaqueta con un movimiento nervioso, componiendo su rostro en una fracción de segundo. La transformación fue escalofriante. El depredador frío desapareció, y en su lugar surgió el esposo aterrorizado. Carla, por su parte, escondió el frasco de pastillas manipulado en el bolso personal de Nia, que estaba sobre una silla cercana, plantando la evidencia con la destreza de una carterista profesional. Ambos se miraron una última vez, un pacto de silencio sellado sobre el cuerpo convulsionante de la víctima, antes de que Adrian corriera hacia la puerta del pasillo gritando por ayuda, inaugurando la segunda fase de su plan, el control de la narrativa. Para Nia, el tiempo se dilató en una cámara lenta, grotesca y surrealista. Mientras su cuerpo se sacudía sin control, su mente quedó atrapada en una burbuja de percepción alterada. Veía el techo de la habitación girar como un vórtice. Las luces empotradas dejaban estelas luminosas que herían sus retinas. Sentía cada impacto de sus propios miembros contra la cama, pero el dolor parecía venir de muy lejos, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Podía ver a Carla retroceder hacia las sombras, su figura borrosa y distorsionada, pareciendo un monstruo alargado. La sensación de traición era tan física como el veneno. Sentía que el universo entero colapsaba sobre su pecho, aplastándola bajo el peso de una injusticia tan grande que no había palabras en ningún idioma humano para describirla. La puerta de la suite se abrió de golpe con un estruendo que rompió la burbuja de intimidad criminal. El equipo de Código Azul irrumpió en la habitación como una marea de batas blancas y uniformes azules, trayendo consigo el caos del mundo exterior. El sonido de voces gritando órdenes médicas, el chirrido de las ruedas del carro de paro y el ruido de los desfibriladores llenaron el espacio. La calma lujosa de la suite fue obliterada por la urgencia de la muerte inminente. Nia sintió manos extrañas sobre ella, manos profesionales que intentaban sujetarla, ponerle una mascarilla de oxígeno, buscar una vena. Eran toques bruscos, urgentes, necesarios, pero en su confusión, todo se sentía como parte de la misma agresión continua. La escena se convirtió en un cuadro de horror sensorial. El olor a alcohol, vómito y miedo saturaba el aire. La sangre comenzó a manchar la almohada de seda donde Nia se había mordido la lengua durante las convulsiones. Los médicos gritaban: «Protejan la vía aérea. Necesitamos estabilizarla. El bebé está en sufrimiento. Preparen quirófano. Es una cesárea de emergencia».
Las luces brillantes de las linternas médicas examinaban sus pupilas dilatadas, cegándola aún más. Nia era el epicentro de un huracán de actividad frenética, un objeto roto que todos intentaban reparar desesperadamente, mientras ella sentía que se deslizaba irremediablemente hacia un abismo oscuro y silencioso. En medio del pandemonio, la voz de Adrian se alzó sobre el ruido de los equipos médicos, clara y actuada con una desesperación perfecta. «Se tomó algo. Dios mío, se tomó algo», gritaba, agarrando al médico residente por los hombros, sacudiéndolo. «Le dije que no lo hiciera. Intentó suicidarse otra vez. Salven a mi hijo, por favor. Ella está loca». Sus palabras resonaron en la habitación, sembrando la mentira en el momento de mayor vulnerabilidad. Las enfermeras intercambiaron miradas de horror y lástima, no hacia Nia, sino hacia el pobre esposo que sufría. La narrativa de la madre suicida se cristalizó instantáneamente, convirtiendo a la víctima en la villana de su propia tragedia mientras agonizaba. Nia escuchó la acusación a través de la niebla de su colapso. Quería gritar, miente, quería señalar a Carla, quería defenderse. De su cuerpo paralizado y convulso no salía ningún sonido inteligible, solo gemidos de dolor y asfixia. La impotencia fue la herida final y más profunda. Ver cómo Adrian manipulaba a los testigos, cómo convertía su asesinato en un acto de locura materna, le provocó una angustia mental que superaba el dolor físico. Sus ojos, llenos de lágrimas y terror, buscaron a alguien, a cualquiera que pudiera ver la verdad, pero solo encontró rostros profesionales enfocados en los monitores y la espalda de Adrian, interpretando su papel triunfal. Estaba sola, absolutamente sola en medio de la multitud, gritando en un silencio que nadie podía romper. Finalmente, su cuerpo cedió al agotamiento y al shock tóxico. La convulsión cesó, dejando paso a una flacidez inerte y aterradora. El monitor cardíaco del bebé emitió un pitido continuo y agónico, indicando una emergencia crítica. La oscuridad comenzó a cerrar su campo visual como un telón negro cayendo al final de una obra macabra. Lo último que Nia sintió antes de perder la conciencia fue el frío del metal de la camilla, mientras la levantaban para correr hacia el quirófano, y lo último que escuchó fue la voz de Adrian, llorando falsamente a lo lejos, una banda sonora de traición que la acompañaría hasta el mismo borde de la muerte. El mundo se apagó, dejando solo la certeza de que la guerra por la verdad apenas comenzaba, si es que lograba sobrevivir para librarla. Las puertas dobles de la suite presidencial se abrieron de par en par con un estruendo violento, rompiendo la barrera de privacidad que separaba el infierno privado de Nia del mundo exterior. La camilla salió disparada hacia el pasillo principal, empujada por un ejército de enfermeros y médicos que corrían con una urgencia frenética, sus suelas de goma chirriando agudamente sobre el linóleo pulido. Para Nia, que oscilaba entre la inconsciencia y destellos de dolor lúcido, el movimiento brusco se sintió como si fuera lanzada al vacío, su cuerpo sacudido por cada imperfección del suelo, mientras los soportes de suero metálicos tintineaban como campanas fúnebres sobre su cabeza. El aire tranquilo y perfumado de la habitación fue reemplazado instantáneamente por una corriente de aire frío y estéril del corredor, cargado de voces superpuestas y el eco distante de la maquinaria hospitalaria, marcando el inicio de su exposición pública en el momento de su mayor vulnerabilidad y degradación física. El techo del hospital pasaba ante los ojos de Nia como una cinta transportadora de luces fluorescentes cegadoras, destellos blancos y rectangulares que se clavaban en sus retinas dilatadas como agujas de luz. La velocidad del traslado convertía el entorno en un túnel borroso de colores y formas distorsionadas, provocándole un vértigo nauseabundo que se mezclaba con el ardor químico en su estómago. Escuchaba su propia respiración rasposa y dificultosa, amplificada por la mascarilla de oxígeno que le apretaba la cara, un sonido mecánico y desesperado que competía con el griterío del personal médico. «Abran paso, código azul, obstetricia de urgencia». Cada giro de la camilla era una fuerza centrífuga que amenazaba con arrojarla al abismo, mientras su mente, fragmentada por el veneno,
Intentaba inútilmente aferrarse a una realidad que se desmoronaba a una velocidad vertiginosa, dejándola sin puntos de referencia en medio de la vorágine. El pasillo VIP de la clínica Sancler, usualmente un remanso de discreción y silencio, se había transformado en un escenario de curiosidad morbosa. Pacientes en batas de seda, visitantes de alto perfil y personal administrativo se detenían en seco, pegándose a las paredes mientras la procesión de emergencia pasaba como un huracán. Los rostros que Nia lograba vislumbrar en su visión periférica eran máscaras de shock y repulsión, bocas abiertas y ojos desorbitados que no la miraban con compasión, sino con el horror fascinado de quien presencia un accidente de tráfico brutal. El rumor comenzó a extenderse como una mancha de aceite invisible. Murmullos, susurros tapados con la mano, miradas acusatorias que juzgaban el espectáculo sin entender la tragedia subyacente. En ese corredor de élite, la dignidad de Nia estaba siendo despellejada públicamente, convertida en un objeto de escándalo antes incluso de llegar al quirófano. La crueldad moderna hizo su aparición inmediata en forma de tecnología. Docenas de teléfonos móviles se alzaron entre la multitud como periscopios negros, sus lentes capturando cada segundo de la agonía de la exmodelo. Los flashes estallaban esporádicamente, añadiendo una cualidad estroboscópica y pesadillesca a la escena. Nia, indefensa y convulsionando ligeramente bajo las sábanas, se convirtió en contenido viral en tiempo real, su sufrimiento transmitido a redes sociales y grupos de chat antes de que los médicos pudieran siquiera diagnosticarla. Podía sentir el peso de esas miradas digitales, una violación de su privacidad tan agresiva como el envenenamiento mismo. La sociedad del espectáculo no respetaba el dolor, lo consumía con voracidad, y ella, la esposa del magnate, era el plato principal del día, expuesta en su peor momento para el entretenimiento de extraños indiferentes. Corriendo junto a la camilla, Adrian mantenía su actuación magistral, aferrándose a la baranda metálica con una mano, mientras con la otra se secaba lágrimas inexistentes. «Aguanta, mi amor. No te mueras, por favor. No me hagas esto», gritaba con una voz quebrada diseñada para ser escuchada por la audiencia del pasillo. Su rostro reflejaba una angustia ensayada a la perfección, el retrato viviente del esposo devoto destrozado por la tragedia. Miraba a las cámaras de los celulares con una mezcla calculada de súplica y desesperación, asegurándose de que su imagen de víctima quedara registrada para la posteridad. Cada grito suyo era un clavo más en el ataúd de la reputación de Nia, validando ante el público la idea de que él era el salvador heroico luchando contra los demonios internos de una mujer inestable que había decidido autodestruirse. Detrás de la comitiva principal, Carla se quedó rezagada estratégicamente, rodeada por un grupo de enfermeras de planta y personal de seguridad que intentaban controlar el caos. Con la respiración agitada y los ojos muy abiertos, comenzó a sembrar la narrativa tóxica con una eficiencia venenosa. Fue horrible. Susurraba lo suficientemente alto para ser oída. Encontré las pastillas en su mano. Lleva días diciendo que no quería al bebé. Pobre señor, Adrian. Ha sufrido tanto intentando ayudarla. Sus palabras volaban de boca en boca, transformando rumores en hechos, confirmados por una testigo profesional. La mentira echaba raíces en el fértil suelo del prejuicio y el chisme, solidificando la historia del suicidio, infanticidio, antes de que cualquier prueba toxicológica pudiera refutarla, manchando el nombre de Nia con la tinta indeleble del estigma social. El ambiente sonoro del hospital se volvió una cacofonía ensordecedora de alarmas superpuestas. Las sirenas de los monitores portátiles pitaban en sincronía con los latidos erráticos de Nia, creando una música industrial de muerte inminente. Por los altavoces del techo, una voz metálica y monótona repetía: «Código azul en ala norte, equipo de trauma a quirófano 3». El sonido de las puertas batientes abriéndose y cerrándose, el ruido de los ascensores llegando, el eco de las voces de mando de los médicos, todo se mezclaba en una pared de ruido que aislaba a Nia en su propia burbuja de silencio interior. Sentía que su cabeza iba a estallar, que los sonidos eran físicos, golpes que martillaban su cerebro inflamado, impidiéndole pensar.
impidiéndole formular una defensa contra la injusticia que la rodeaba. La condena social era palpable en el aire, densa como el humo. Mientras pasaban por la recepción principal hacia los ascensores de trauma, Nia pudo captar fragmentos de frases de los espectadores. ¿Es la modelo? Dicen que se drogó. ¡Qué monstruo! Hacerle eso a un bebé. El marido se ve destrozado. Esas palabras dolían más que los calambres abdominales. Eran sentencias dictadas por un jurado ignorante que había comprado la versión de Adrian sin cuestionar nada. El mundo se había vuelto en su contra en cuestión de minutos. La soledad de Nia era absoluta, rodeada de gente, tocada por docenas de manos, observada por cientos de ojos. Estaba completamente sola en su verdad, gritando en un vacío donde su voz no tenía valor frente al poder y la narrativa del dinero. Dentro de su mente nublada, Nia luchaba una batalla titánica por mantenerse consciente, por no dejarse arrastrar por la marea negra que amenazaba con ahogarla. Escuchaba las mentiras de Adrian, sentía la hipocresía de Carla a la distancia, y una rabia fría y primitiva comenzó a formarse en su núcleo. Quería levantarse, arrancar las vías, señalar con el dedo y gritar, ¡asesinos! Pero su cuerpo era una prisión de plomo. La frustración era agónica. Ser testigo de su propia difamación mientras moría era una tortura psicológica refinada. Cada mentira que escuchaba era un motivo más para sobrevivir, una brasa de odio que mantenía su corazón latiendo, a pesar del veneno que intentaba detenerlo. No soy loca, no soy loca, se repetía mentalmente como un mantra desesperado. La camilla cruzó el umbral hacia el área restringida de quirófanos, y el cambio de atmósfera fue brutal e inmediato. El ruido del público quedó atrás, cortado de golpe por las puertas herméticas. El aire aquí era gélido, con un olor penetrante a antiséptico fuerte y ozono que quemaba las fosas nasales. La luz cambió de la calidez artificial del pasillo a un blanco azulado clínico y despiadado. Aquí no había espectadores, solo profesionales en trajes verdes y mascarillas, moviéndose con una eficiencia coreografiada. Nia sintió el cambio de textura en el suelo, más suave, y el aumento de velocidad. Sabía que estaba entrando en la zona de guerra final, donde se decidiría si ella y su hijo vivirían o se convertirían en estadísticas trágicas de un accidente obstétrico. En la puerta del quirófano, un muro de enfermeras y seguridad detuvo en seco a Adrian. «Hasta aquí, señor», dijo una voz firme. Adrian se detuvo, jadeando, y por un microsegundo, cuando pensó que nadie lo observaba en la confusión del cambio de guardia, su máscara cayó. Se enderezó, se pasó la mano por el cabello y sus ojos barrieron el lugar con frialdad, verificando que Nia desaparecía tras las puertas batientes. Aprovechó ese instante para agarrar el brazo de la jefa de enfermeras y decirle con urgencia teatral, «Por favor, documenten todo lo que tomó. Necesito que quede constancia de su estado mental para el seguro». Incluso en la puerta de la muerte, seguía construyendo su coartada legal, asegurándose de que, si Nia sobrevivía, despertara en una pesadilla judicial. Fue en ese preciso instante de caos controlado cuando apareció la figura de la autoridad moral, cortando la multitud como un rompehielos. La Dra. Elena Vance, jefa de toxicología y obstetricia de alto riesgo, emergió del ascensor de servicio, alertada por los códigos de emergencia inusuales. No corría con el pánico de los demás. Caminaba con pasos largos y decididos, su bata blanca ondeando como una capa, su rostro severo y concentrado. No miraba a los espectadores ni a las cámaras. Sus ojos estaban fijos en la camilla que desaparecía y en el hombre que se quedaba atrás. Su presencia irradiaba una gravedad que hizo que algunos enfermeros se apartaran instintivamente a su paso, reconociendo en ella una fuerza que no toleraba incompetencias ni mentiras. La Dra. Vance pasó junto a Adrian sin detenerse, pero su mirada se cruzó con la de él durante un segundo eterno. Sus ojos, agudos y analíticos, no mostraron la simpatía que él esperaba. En cambio, registraron detalles discordantes: la falta de sudor real en su frente a pesar de la carrera, la posición defensiva de sus manos, la mirada calculadora que no coincidía con el pánico verbal. Vance olió la falsedad en el aire, una disonancia cognitiva entre la escena del esposo doliente y sus años de experiencia forense.
No dijo nada, pero su ceño se frunció ligeramente, archivando esa sospecha mientras empujaba las puertas del quirófano para entrar en el santuario donde la verdad biológica aún podía ser rescatada. Dentro del quirófano, el mundo de Nia se redujo a sensaciones físicas violentas y fragmentadas. Sintió las tijeras cortando su camisón de seda, dejándola desnuda y expuesta bajo las luces quirúrgicas que parecían soles artificiales. Manos enguantadas le aplicaban yodo frío en el vientre, preparándola para la incisión. «Frecuencia fetal bajando a 80. ¡Vamos, vamos, vamos!», gritó el cirujano. El anestesista le colocó una máscara negra sobre la cara, y el olor dulce y repugnante del gas comenzó a llenar sus pulmones. Nia intentó luchar. Intentó mirar hacia la puerta donde había visto entrar a la doctora desconocida, buscando una aliada, pero sus párpados pesaban toneladas. La sensación de que el mundo se desmoronaba era literal. Su conciencia se fragmentaba, cayendo pieza por pieza. Finalmente, la oscuridad absoluta reclamó a Nia. El sonido de los monitores se distorsionó hasta convertirse en un zumbido lejano. Las luces se apagaron en un túnel estrecho y la sensación de su cuerpo desapareció, dejándola flotando en un vacío negro. Justo antes de que el silencio total la envolviera, una última imagen se grabó en su mente: la cara de Ladra, Vance inclinándose sobre ella, no con lástima, sino con una intensidad feroz, susurrando órdenes precisas para recolectar muestras de sangre y contenido gástrico para cadena de custodia. Esa frase, escuchada en el borde del abismo, fue el único hilo de esperanza al que Nia pudo aferrarse mientras se hundía en la nada, sabiendo que la batalla por su vida había terminado y la guerra por la justicia acababa de comenzar. El silencio que reinaba ahora en el quirófano no era de paz, sino de una tensión eléctrica y vigilante, similar a la calma que precede a un segundo terremoto. La operación había sido una carnicería controlada, una batalla sangrienta para extraer la vida de un cuerpo que se estaba apagando, dejando el aire saturado con el olor metálico y ferroso de la sangre coagulada, mezclado con el ozono de los bisturíes eléctricos. Ladra, Helena Vance, no se había unido a la celebración exhausta de sus colegas tras estabilizar al bebé. En su lugar, se movía con la precisión de una forense en la escena de un crimen, con guantes de nitrilo púrpura y el rostro cubierto por una mascarilla que ocultaba su furia. Sellaba frascos de muestras biológicas con etiquetas de cadena de custodia estricta, ignorando las miradas confusas del personal. Para ella, lo que acababa de ocurrir no era una complicación obstétrica, sino un intento de homicidio fallido, y esos viales de sangre y contenido gástrico eran las únicas balas que tenía para devolver el fuego en la guerra que estaba a punto de declarar. En la unidad de cuidados intensivos neonatales, separado de su madre por pasillos de cristal y acero, el hijo de Nia luchaba su propia guerra solitaria dentro de una incubadora que parecía una nave espacial en miniatura. Era pequeño, frágil, y estaba conectado a una maraña de cables y tubos que monitoreaban cada suspiro irregular, su piel translúcida revelando la red de venas que había sobrevivido al bombardeo tóxico. El pitido de su monitor era rápido y agudo, un contrapunto sonoro al silencio pesado de la habitación de su madre. Ladra Cynthia Vance se detuvo frente al cristal, observando al pequeño guerrero con una expresión indescifrable, sus ojos oscuros reflejando las luces parpadeantes de la maquinaria de soporte vital. Sabía que ese niño era la prueba viviente del delito, un testigo mudo que llevaba en su genética el trauma de la traición, y juró en silencio, con una ferocidad que rara vez mostraba, que ese bebé no crecería bajo la sombra del hombre que había intentado matarlo antes de que naciera. Horas más tarde, en la penumbra aséptica de la sala de recuperación de la UCI, Nia emergió del pozo negro de la anestesia como un náufrago arrastrándose hacia la orilla. El despertar no fue suave, fue un choque brutal contra la realidad del dolor físico. Su abdomen ardía con el fuego de la incisión reciente, una herida que partía su cuerpo en dos, pero el dolor más agudo era el vacío repentino y aterrador en su vientre. Sus manos pesadas como plomo y conectadas a vías intravenosas buscaron instintivamente la curva que ya no estaba, encontrando solo vendajes apretados y el abismo de la ausencia.
El pánico se disparó en su pecho, activando las alarmas de los monitores. Pero antes de que pudiera gritar, una mano firme y fresca se posó sobre su hombro, no para contenerla, sino para anclarla a la tierra. Nia abrió los ojos, desenfocados y llenos de lágrimas, y se encontró con la mirada de acero de la doctora Vance, quien la observaba no con lástima, sino con la intensidad de un general reagrupando a sus tropas. «No hables, ahorra tu fuerza, la vas a necesitar», ordenó Vance con una voz baja y rasposa, cerrando la puerta de la habitación con el pie para asegurar la privacidad absoluta. La doctora no tenía el trato dulce de las enfermeras pagadas por Adrian. Su presencia era imponente, una columna de rectitud moral en un mundo torcido. Arrastró una silla metálica junto a la cama y se sentó, inclinándose hacia adelante hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Tu hijo está vivo, está en la UCI, es fuerte, igual que tú», dijo, entregando la información vital primero. Nia soltó un sollozo gutural, un sonido de alivio que le desgarró la garganta, pero Vance no le dio tiempo para desmoronarse. «Escúchame bien, Nia. Sé lo que pasó. Encontré los restos de las pastillas en tu vómito. Sé que no intentaste suicidarte. Sé que te las dieron ellos». La revelación golpeó a Nia con la fuerza de una descarga eléctrica, paralizando su llanto. Por primera vez en meses, alguien validaba su realidad. La frase «sé que no intentaste suicidarte» resonó en su mente como una absolución sagrada, rompiendo el hechizo de gaslighting que Adrian había tejido a su alrededor. Miró a la doctora con incredulidad, sus labios temblando mientras intentaba formar palabras. «¿Usted me cree?», susurró, su voz apenas un hilo de aire. Vance asintió lentamente, sus ojos brillando con una determinación peligrosa. «Te creo. Y tengo las pruebas toxicológicas para demostrarlo. Han intentado vender la historia de que tuviste un brote psicótico. Están allá afuera ahora mismo hablando con los abogados del hospital para encubrirlo todo. Pero cometieron un error. Subestimaron mi laboratorio y te subestimaron a ti. Mientras tanto, en la sala de espera, VIP, ajeno a la conspiración de la verdad que se fraguaba a pocos metros, Adrian desempeñaba el papel de su vida frente a un pequeño grupo de ejecutivos y abogados de la familia. Con la camisa estratégicamente arrugada y los ojos enrojecidos, ayudado por unas gotas oftálmicas discretas, narraba su versión de los hechos, pintándose como la víctima heroica de una tragedia inevitable. Carla estaba a su lado, ofreciendo pañuelos y asintiendo solemnemente, consolidando su posición como la roca de apoyo en tiempos difíciles. Se sentían intocables, protegidos por el escudo invisible del dinero y la influencia, convencidos de que Nia despertaría, si es que despertaba, desacreditada, medicada y legalmente incapacitada, lista para ser encerrada en un sanatorio de lujo, mientras ellos administraban su herencia. La arrogancia de su impunidad flotaba en el aire como un perfume rancio, sin saber que el suelo bajo sus pies ya estaba minado. De vuelta en la habitación, la atmósfera había cambiado de la desesperación a la estrategia de guerra. La Drana Vance sacó una grabadora digital de su bolsillo y la puso sobre la mesita de noche, junto al vaso de agua. «Esto no va a ser fácil, Nia. Tu marido es poderoso y tiene a la mitad de la junta directiva de este hospital en su bolsillo. Van a intentar decir que estás loca, que las pruebas están contaminadas, que eres un peligro para tu hijo», explicó con brutal honestidad. «Pero yo tengo copias de los análisis en un servidor externo y he enviado muestras a un laboratorio federal. He iniciado el protocolo de protección infantil, no contra ti, sino para bloquear el acceso de él al bebé. Legalmente, ahora mismo, soy la única barrera entre tu hijo y ese hombre». Nia escuchaba, y con cada palabra, la neblina de los sedantes se disipaba, reemplazada por una claridad fría y afilada. El miedo que la había paralizado durante semanas comenzó a transmutarse en algo más útil, una ira volcánica y primigenia. Recordó la sensación de los dedos de Adrian en su mandíbula, la sonrisa de Carla, el sabor amargo de la traición. Ya no era la víctima indefensa en la Torre de Marfil. Era una madre a la que habían intentado asesinar y a la que le habían arrancado a su hijo del vientre. Miró sus propias manos, llenas de agujas y moretones,
y cerró los puños lentamente, sintiendo cómo la fuerza regresaba a sus músculos alimentada por el odio puro. «Quiero verlos destruidos», dijo Nia, su voz ganando fuerza, perdiendo el temblor. «Quiero que pierdan todo, su dinero, su libertad, su nombre». Vance sonrió por primera vez, una sonrisa lobuna y feroz que mostraba los dientes. «Ese es el espíritu, pero para eso necesitas recuperarte. Necesitas levantarte de esta cama, sanar esa herida y ponerte tu mejor traje para enfrentar al mundo. No puedes mostrarles miedo. Tienes que ser impecable». La doctora se puso de pie, alisando su bata blanca como si fuera una armadura. «Voy a prohibir las visitas de Adrian y Carla bajo pretexto médico de inestabilidad hemodinámica. Eso nos dará 48 horas. En ese tiempo, necesitas recordar cada detalle, cada fecha, cada pastilla que te dieron. Vamos a construir un caso tan sólido que ni todo el dinero de su farmacéutica podrá derrumbarlo». La fragilidad física de Nia era evidente. Su piel estaba grisácea, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. Su cuerpo era un mapa de violencia médica, pero dentro de ese caparazón roto, el núcleo de su espíritu se estaba endureciendo como un diamante bajo presión. La imagen de la modelo de pasarela había muerto esa noche, asesinada en la suite presidencial. Lo que nacía ahora era una sobreviviente vengativa. Nia miró hacia la ventana, donde el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un rojo sangre, similar al color de la guerra. Sabía que el camino sería largo, que enfrentarían difamación, juicios y amenazas, pero ya no estaba sola. Tenía a la Douglas Senamtera, Vance, tenía a su hijo luchando en la incubadora, y tenía la verdad. «Dígale a seguridad que si él intenta entrar, gritaré hasta que venga la policía», instruyó Nia, su mirada fija en la puerta cerrada. La transformación era palpable. La mujer que pedía permiso para beber agua había desaparecido. Vance asintió con respeto, reconociendo a una igual. «Lo haré. Y Nia, cuando salgas de aquí, asegúrate de que nunca vean venir el golpe. Deja que crean que ganaron un poco más». Era un consejo estratégico vital, utilizar la arrogancia del enemigo en su contra. La alianza entre la doctora y la paciente se selló en ese momento. Un pacto silencioso firmado sobre el dolor y la sed de justicia. Una fuerza femenina imparable que se levantaba contra la maquinaria patriarcal que había intentado aplastarlas. El sol terminó de salir, iluminando la habitación con una luz cruda y reveladora que desterraba las sombras de la noche anterior. Los sonidos del hospital comenzaban a despertar, el bullicio de un nuevo día que traía consigo nuevas batallas. Nia se acomodó en la almohada, sintiendo el dolor de la cesárea como un recordatorio constante de su propósito. No cerró los ojos para dormir, los mantuvo abiertos, fijos en el horizonte, visualizando el momento en que miraría a Adrian a los ojos, no desde una cama de hospital, sino desde un estrado judicial, y vería cómo su máscara se desmoronaba para siempre. El miedo se había ido, incinerado por el fuego de la supervivencia. La historia de la pobre esposa loca había terminado antes de empezar, reescrita por la resistencia de dos mujeres en una habitación de UCI, mientras el mundo exterior seguía girando, creyendo en la mentira perfecta de Adrian. Dentro de esas paredes estériles se afilaban los cuchillos de la retribución. Nia respiró hondo, llenando sus pulmones de aire limpio por primera vez en meses, y sintió el latido de su propio corazón, fuerte, rítmico y furioso. Sabía que habían ganado la batalla por su vida, pero la verdadera guerra por su libertad y su hijo apenas estaba comenzando. Ladrón y Vance se detuvo en el umbral de la puerta antes de salir, girándose una última vez hacia Nia con la mano en el pomo. La luz del pasillo recortaba su silueta, dándole el aspecto de un ángel vengador guardián de la puerta. «¿Estás lista para el infierno que se avecina, Nia?», preguntó, no como una advertencia, sino como un desafío. Nia sostuvo su mirada, sus ojos secos y ardientes brillando con una intensidad que podría haber incendiado la ciudad entera, y respondió con una sola palabra que resonó como una sentencia de muerte para sus enemigos. «Siempre». Y con ese juramento final, la puerta se cerró, dejando claro que el final de esta historia no sería el silencio, sino el estruendo de una justicia implacable.